buenas tardes. Saludo al auditorio virtual y desde luego también presencial. Y pues, no dejaría de agradecer el apoyo que nos ha dado para este encuentro a nuestro director médico, el doctor Alejandro Zavala. La conferencia magistral de la doctora Carmen García Peña dará un panorama sobre los modelos de atención geriátrica alineados con una estrategia global de envejecimiento saludable, compromiso del Hospital Médica Sur. Abordará la creciente necesidad de atención geriátrica en nuestro país ante el incremento proyectado de personas mayores y las significativas brechas en la cobertura de salud, el diagnóstico de demencia y las necesidades de un sistema de cuidados a largo plazo. Las condiciones socioeconómicas, la comorbilidad, el rol de los adultos mayores en nuestra sociedad, así como las principales causas de salud y discapacidad, aunado a las necesidades de contar con una infraestructura geriátrica, el bajo índice de geriatras y un sistema de salud incluyente con atención a características propias de nuestra sociedad. Modelos de atención geriátrica especializados, prevención, oncogeriatría, ortogeriatría, en fin, los retos futuros y la necesidad de programas innovadores, tecnología de vanguardia y desde luego el desarrollo y seguir avanzando en políticas sostenibles son temas que responden a la conferencia magistral Modelos de Atención Geriátrica de la doctora Carmen García Peña. Quisiera destacar la presencia de 3 geriatras distinguidos de nuestro sistema de salud con presencia internacional y orgullo del Hospital Médica Sur. Luis Miguel Gutiérrez Robledo, fundador y primer director del instituto, Ivonne Becerra La Parra, expresidente de la Sociedad de Médicos de Médica Sur, y Marisol Valdés, coorganizadora de este encuentro y jefa de geriatría de Médica Sur. También recalco la presencia de nuestra mesa redonda de distinguidas personalidades de Médica Sur, la maestra Francisca Vázquez García, directora de enfermería, la doctora Sol Durán Arias, psiquiatra ella de nuestro Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, y el doctor Aldo López Rodríguez, jefe del tercer piso de hospitalización en Médica Sur. No puedo dejar de mencionar y darle la bienvenida a la doctora María del Carmen García Peña, reconocer su currículum extraordinario, sobresaliente, y solo destacaré algunas. Me parece importante destacar que es egresada con la carrera de médico cirujano, medicina, especialidad de medicina familiar y maestría en ciencias por nuestra máxima casa de estudios. Tiene su doctorado en salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que siempre le he reconocido porque quizás muchos años antes yo estuve en esa escuela también. Tiene una presencia muy importante en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como coordinadora de atención médica, jefa de la unidad de atención médica, jefa de unidad de investigación y epidemiología y servicios de salud, también en el área de envejecimiento con el programa de mejora de medicina familiar. Es directora de investigación en el Instituto de Geriatría del 2015 al 2022, investigadora emérita del CONACYT, y desde luego resalto que pertenece a nuestra Academia Nacional de Medicina y también miembro internacional de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos.
así como en la Academia Mexicana de Ciencias. Cuenta con más de 4.700 citas y tiene 54 libros, editora o coeditora de 22 libros, y entre ellos un texto que hoy en día está para los médicos residentes, que ya va en su tercera edición de medicina familiar. Así que la geriatría, como fue la pediatría, venía platicando con la doctora Ivonne Becerra, tiene un rol relevante en el fortalecimiento de los sistemas de salud en nuestro país, como lo tuvo en algún momento la pediatría, que mucho nos llena de orgullo. Así es que le doy la bienvenida a la doctora María del Carmen García y le agradezco su conferencia magistral del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la amable presentación. Es un gusto estar aquí. Saludo con mucho gusto a todos ustedes, a los compañeros y colegas que me acompañan en el proceso. Y bueno, voy a compartir con ustedes algunas ideas, algunas de ellas las que tenemos en el Instituto Nacional de Geriatría y otras producto de evidencia internacional. Necesariamente para hablar de modelos de atención tenemos que hablar un poco sobre la población o las personas a las que están dirigidos esos modelos. Así que voy a empezar comentando estos principios que marca la década de envejecimiento saludable en la OMS, porque son el punto de partida para la discusión posterior que tendremos sobre estos modelos de atención. Estamos en la década de envejecimiento saludable 2021, 2020, 2030 y hay 5 principios fundamentales. Algunas veces se mencionan solamente 4, pero en esta gráfica decidí incluir los 5. Por un lado, la discriminación, cambiar la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y hacia el envejecimiento. Por el otro lado, fomentar la creación de entornos amigables, de ciudades amigables para todas las edades. El tercero es ofrecer atención integrada, centrada en la persona, servicios de salud de atención primaria, pero también de otros niveles que respondan a las necesidades de las personas mayores, brindar acceso a la atención a largo plazo, es decir, los sistemas de cuidado de largo plazo, y por último, medir y monitorear, porque lo que no medimos, lo que no monitoreamos, no podemos cambiar. Pero un poco para poner en el contexto hacia quiénes van esos modelos de atención, unas cuantas láminas que hablan de cuál es la situación de la población mayor de 60 años en México. Este es un poco un resumen que habla de diferentes cosas. En el centro, una situación verdaderamente alarmante que marca mucho de los procesos de atención a los que tenemos que llegar para atender esta población. El número de personas mayores con 4 o más condiciones se ha incrementado casi 400% en los últimos años y es muy frecuente su asociación con la fragilidad. Por el otro lado, es un hecho, ya sabemos que cuando hablamos de transición demográfica a qué nos estamos refiriendo, pero de manera muy rápida es decir que para 2070 el número de personas mayores se va a triplicar y eso significa que 7 de cada 20 personas tendrán más de 60 años de edad. Es también muy importante discutir el proceso de muerte digna y de muerte médica asistida, y hay otras situaciones que México tiene que enfrentar, como por ejemplo, hasta este momento, aunque en esta administración hay una intención muchísimo más clara de crear un sistema progresivo de cuidados, en realidad no tenemos un sistema de cuidados de largo plazo. Y bueno, por supuesto la discriminación está presente, pero muy importante señalar que de ese porcentaje de discriminación el 35% corresponde a discriminación en los servicios de salud por el personal de salud hacia personas mayores. Alguna cosa muy breve de situación laboral y económica que finalmente está en el contexto si tenemos una definición de salud verdaderamente integral.
Por un lado, si ustedes ven esta gráfica de este lado, es participación laboral en el mercado formal. Evidentemente, a partir de que avanza la edad, la proporción de personas que trabajan formalmente disminuye. Pero es importante notar que la tasa de informalidad es a la inversa, en realidad crece progresivamente conforme avanza la edad. Es decir, muchas personas mayores y principalmente mujeres son cabezas de familia y están a cargo de traer el sustento a la casa. Así que esto de que la población mayor de 60 años es totalmente dependiente es falso, ¿sí? Y seguimos siendo productivos y cabezas de familia en muchos de los casos. Este mapa que hicimos en el instituto refleja una realidad también que en todos los sitios, en este instituto, hospital y en todos los demás tenemos que tomar en cuenta. El envejecimiento es un proceso heterogéneo. Este lado, la intensidad del color refleja la intensidad del proceso de envejecimiento y este otro revela la intensidad del proceso de discapacidad en personas mayores. Si sobreponemos los mapas no son iguales y tenemos una mayor discapacidad en personas mayores en el sur del país. Así que esta es una realidad que tenemos que tomar en cuenta. Pero el punto más importante, y de hecho hacia donde deberían de estar dirigidos cualquier intención de dar atención a las personas mayores, ya sea modelos o cualquier otro programa, tiene que estar enfocado a reducir la brecha de esperanza de vida y de esperanza de vida saludable. Esta es la diferencia entre hombres y mujeres a partir de los 60 en número de años vividos sin salud. La verdad es que la diferencia es más importante en mujeres. En promedio nos espera vivir 5.3 años por esperanza de vida poco saludable, en ausencia de salud, es decir, con algún grado de dependencia o de discapacidad. Y esta brecha entre esperanza de vida y esperanza de vida saludable es lo que tenemos que romper y tenemos que abrir la posibilidad de tener un envejecimiento saludable sin dependencia en la mayor parte de lo que nos toque por vivir. ¿Cuáles son las causas de estos años vividos con discapacidad? Pues no hay mucha diferencia entre 2022 y 2050, está diabetes mellitus en primer lugar. Esto es un análisis de los datos de carga de enfermedad, pero llama la atención que, por ejemplo, Alzheimer se mueve un poquito de lugar, o se moverá para 2050, y en realidad algunas de las causas que están enlistadas aquí son todas o algunas relacionadas con problemas de dificultad motora o de dificultad sensorial, como pérdida auditiva, ceguera, lumbalgia, etc. Cuestiones que podrían ser resueltas relativamente fácil. Y por el otro lado, yo quiero presentarles este proceso que siguen de atención las personas mayores en México. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2022 y el proceso que se sigue cuando hay una necesidad de salud, quién buscó atención, quién recibió atención y quién recibió atención en servicios públicos. Estos datos son globales para toda la población y estos datos son para la población de mayores de 65 y después vienen mujeres y hombres. Lo que llama la atención, por supuesto, es que la población que reporta una necesidad de salud de las 2 últimas semanas es más alta, pero el porcentaje que logra atenderse en servicios públicos es del 60%. Por supuesto, más alto que la población general, habla del número de necesidades de la población mayor, pero también hay un porcentaje que no alcanza a conectar con los sistemas públicos y que se conecta seguramente con sistemas privados, desde el consultorio de farmacia hasta modelos mucho más complejos. Esta es una realidad. Y bueno, por último, hablar un poquito de lo que difícilmente se toma en cuenta cuando se habla en pláticas médicas, clínicas, pero que es vital, que tiene que ver con el cuidado. Si no construimos como país un sistema de cuidados de largo plazo, tendremos serios problemas. La mayor parte del cuidado ahora, en este momento, a partir de los datos del ENACIC, que es la encuesta de cuidado que hizo INEGI en 2022, recae en la mujer, en la esposa, en la hija, en la nuera.
Y esto representa serias dificultades. Ya no es posible considerar que la familia es el punto central para el cuidado de una persona mayor con discapacidad. Si tomamos en cuenta por diferentes parámetros, esto es variable dependiendo de los parámetros que tomemos, más o menos 3 millones de personas con dependencia y cierto grado de discapacidad en la población de mayor de 60 años. Bueno, lo que sorprende es que hay porcentajes que reportan que a pesar de que tienen discapacidad, un porcentaje de ellos severa, no tiene cuidado, no hay quien lo cuide. Esa es una situación verdaderamente grave y alarmante en el país. Pero además, si ustedes se fijan que está un poco en negritas, no sé si se note mucho desde abajo, pero los porcentajes que están en negritas de personas con discapacidad y sin cuidado son mayores en mujeres. ¿Sí? Esta es otra realidad que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de modelos de atención. Pero si hablamos de modelos de atención, tenemos que poner antes en el escenario los recursos no solamente humanos, sino de infraestructura, para poder discutir después qué vías o qué alternativas existen. Y bueno, la realidad, aunque ha mejorado sustantivamente a partir del número de egresados que ha formado el Seguro Social especialmente, la realidad es que el índice de cobertura de geriatra sigue siendo baja. Si comparamos estas dos líneas, es considerando 10,000 personas mayor de 60 años en el año 2023 y para el año 2030, y estas dos líneas son considerando 10,000 personas mayores de 75 años, esta en 23 y esta en 2030. Y bueno, pues por supuesto no dice nada que no podamos suponer. El mayor índice de cobertura geriátrica está en Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México y Jalisco. Y en el resto de los estados es realmente muy baja. Este índice puede ser discutible, es un índice que propone Reino Unido, pero sin embargo nos da una idea un poco más cercana de lo que está pasando en términos de cobertura de geriatras en el país. Y otros dos datos rápidamente: el número de camas reportadas en el sistema público por la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría por cada 100,000 personas. Estos datos son actualizados a 2024. En total, en los hospitales públicos, llámese como se llame, están 616 camas que se etiquetan como camas enfocadas a geriatría. Y lo mismo, más o menos, Jalisco, Ciudad de México, bueno, aquí está Nuevo León, tiene un poquito más de camas, pero el número es francamente ridículo si consideramos que la tasa es por 100,000 personas. 10, 12, no va más allá de eso. Así que este es otro dato a considerar para la discusión. Y en consultorios es más o menos lo mismo. Consultorios, digamos, que están enfocados, ocupados por geriatras, básicamente en los hospitales de segundo y de tercer nivel. También datos de 2024, también sistema público de atención, son 259, y sucede más o menos lo mismo. La tasa es igual por 100,000 personas, no la bajamos porque hubiera sido todavía más impactante, y los datos son, pues bueno, 4 consultorios de geriatría por 100,000 personas, inclusive en la Ciudad de México. Si consideramos esa cifra de 3 millones, un poco más, no de personas mayores con dependencia, ustedes podrán imaginarse cómo están los cálculos para estas cifras y qué tanto necesitamos resolver. Y un ejemplo de lo que está pasando, que solamente lo traigo como ejemplo para considerarlo después en la discusión con la mesa redonda: la prevalencia de demencia. Se supone que México tiene aproximadamente 1.300.000 casos de demencia, de personas con demencia en mayores de 60, más o menos en el periodo de 2021. Y esto, digo, se supone porque está derivado de los estudios nacionales y de la INASEM, que es el Estudio Nacional sobre Envejecimiento y Salud en México, el estudio longitudinal más importante de envejecimiento que hay en México, y habla más o menos de esta cifra. Pero digo se supone porque cuando uno va a los registros diagnósticos de las unidades de primero, segundo y tercer nivel en la Secretaría de Salud, el diagnóstico solamente aparece con una prevalencia de menos de 1.
Por ejemplo, 0.31 en 2023 en números redondos, lo cual quiere decir que no está para nada detectada ni reportada, por lo menos en el sector público y por lo menos en la Secretaría de Salud. Estamos haciendo muchas cosas para que esos números cambien, pero hay todavía mucho trabajo por hacer en los 3 niveles de atención. Y eso solamente lo pongo como ejemplo. Pero con todo este contexto que espero no les haya sido demasiado aburrido, entramos entonces en el punto de modelos de atención. Pero yo les quiero proponer que empecemos con un concepto para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de modelos de atención. Un modelo de atención consiste en la conceptualización y la implementación de cómo deben proveerse los servicios, los procesos de atención, la organización de los que proveen la atención y la gestión de esos servicios. Identifica roles, responsabilidades, etcétera, todo lo que está implicado en la prestación. Yo diría, este modelito de acá lo representa con el centro de la persona en medio como punto central, la persona que recibe el modelo de atención, pero hay 3 puntos fundamentales. Debe tener una base teórica el modelo, atención central a la persona, modelo basado en la eficiencia, modelo basado en la efectividad, métodos de trabajo organizacional, cuáles son los roles, cuál es la gobernanza, cómo están organizados, y procesos de atención. ¿Quién atiende y por qué atiende? Es un modelo de atención basado en personal médico, basado en enfermería, basado en equipos interdisciplinarios, y eso cambia la relación y los procesos de atención. Y más o menos, de hecho, ahora que actualicé estos datos, me encontré con nuevas revisiones sistemáticas. Habría también que discutir en la mesa redonda por qué hay tanta discusión sobre modelos de atención geriátrica en la literatura. Es posible que sea que no hemos encontrado el ideal. Es posible, solo lo pongo ahí como de manera disruptiva para discusión. Pero hay evidencia, hay análisis sistemáticos, revisiones de la literatura, metaanálisis con evaluación de impactos. Y en general yo podría decir que se dividen en 4 tipos de modelos. Los que están basados en el escenario, unidad de cuidados, domicilio, comunidad. Los que están basados en el modelo de prestación de servicios, como el programa PASE, muy famoso, programa todo incluido para personas mayores, los programas ortopédicos, que es un modelo de prestación de servicios, los modelos de cuidado transicional. El tercero sería basados en necesidades, propiamente necesidades por parte de la persona mayor atendida. Oncología geriátrica, necesidades complejas, delirium y declive funcional, programa, modelo de atención geriátrica para atender delirium y declive. Y los basados en la estructura del equipo, centrados en médicos especialistas en geriatría, centrados en equipos multidisciplinarios, centrados en enfermería. Hay muchos modelos reportados de atención geriátrica basados en enfermería y en personal enfermero. Esos 4 serían los más, digamos, según yo, desde mi punto de vista, lo más práctico de cómo dividirlo. Cuando uno revisa toda la literatura, yo diría que más de 20 modelos están reportados como modelos de atención geriátrica. Esta tabla habla de la frecuencia de los componentes de atención en cada uno de esos modelos que revisamos para la presentación. Prácticamente el más frecuente es un componente de atención centrado en la persona. También es muy frecuente el equipo interdisciplinario. La base del modelo es un equipo multidisciplinario, manejo de casos complejos y algunas otras cosas que son menos frecuentes, como me llama la atención, muy poco como componentes del modelo está involucrado el paciente y muy poco está involucrado el desarrollo de planes de atención en los modelos que revisamos. Con esta información yo quisiera presentarles algunos de los modelos que tienen evidencia, es decir, que tienen evaluación de impacto y reportes en la literatura con respecto a sus resultados en general. Uno que es muy obvio, muy conocido, muy evidente,
son los programas de prevención de caídas. Ya se sabe, está aprobado que más o menos 30% de personas mayores de 65 van a sufrir alguna caída en el año. Ya sabemos que no les hablo de esto porque ustedes son ya también expertos y conocedores, son multifactoriales, etc. Y aquí vienen todos los componentes de las intervenciones de prevención de caídas y sus factores, sus proporciones de impacto, ¿no? La revisión médica y la consulta médica para detectar oportunamente reducen un 18.9% y así progresivamente cada uno de los puntos que están en esta lámina. En general, las intervenciones multifactoriales son las más efectivas para prevenir caídas. El problema de este programa modelo de prevención de caídas es cómo detectar rápidamente cuando una persona mayor, que eso lo hemos discutido muchísimo en el Instituto Nacional de Geriatría, es susceptible de presentar una caída, tiene riesgo de caída, y ahí entramos en otra discusión. Otro programa modelo de atención que está basado pues, en servicios es el de ortogeriatría, que es fundamentalmente relacionado con fractura de cadera. Ya es conocido que hay muchos factores. Este es un gran problema y gran reto, por ejemplo, en el Seguro Social, en los hospitales de ortopedia, que está en la COXPA, llegan a atender más de 200 fracturas de cadera al mes, ¿sí? Ya se sabe que hay un montón de factores organizacionales que se asocian con los costos, pero se sabe ya en esta evidencia que yo encontré que la presencia de un ortogeriatra dentro de los primeros 3 días del ingreso se asoció con un ahorro, pero también, más importante, con una baja mortalidad. Y también la participación de ortogeriatras en las discusiones de los casos tuvo una reducción en los días de hospitalización de 1.47. Y por supuesto, una reducción que mejora también la funcionalidad posterior. Está digamos, probado con bastante solidez que la estancia hospitalaria es más eficiente y que se evitan cuidados a largo plazo. Otro modelo es el de oncogeriatría, nutrición. El Instituto de Nutrición está trabajando muy fuerte desde hace algunos años en esta parte de oncogeriatría. Hay una discusión si es oncogeriatría o geriatría oncológica, ¿sí? pero es evidente que la inclusión de una evaluación geriátrica integral en pacientes mayores oncológicos, yo de hecho creo y por eso lo anoto, cada equipo oncológico debería contar con un geriatra para hacer un diagnóstico global e integral, ¿sí? Incluyendo síndromes geriátricos que son totalmente olvidados por otros especialistas en el terreno de la oncología. Puede haber reducción de toxicidad por los tratamientos, menos complicaciones, mayor apego, mejor predictor del pronóstico y por supuesto es importantísima la presencia del geriatra porque cuando se suman múltiples especialistas la conciliación farmacológica es vital. ¿Y quién la hace? Pues el médico geriatra. Y es muy importante en este punto el beneficio que puede tener un modelo geriátrico en oncología. Otro modelo que es bastante digamos común, aunque no se le llame así, es la unidad de hospitalización en cuidados agudos, ¿sí? Se sabe, por supuesto, que un modelo que se basa en un equipo multidisciplinario dirigido por geriatras y sumados con otros personajes del equipo de salud, enfermeras, trabajadoras sociales, etcétera, puede disminuir la posibilidad de deterioro funcional y puede aumentar la probabilidad de regresar a casa, ¿no? Y de no sumarse a las instituciones de cuidados de largo plazo, lo que se llama geriatría aguda. Este otro es también importante, no fácil de implementar en el sector público, pero lo podríamos llamar medicina perioperatoria para pacientes mayores sometidos a cirugía, a cualquier tipo de cirugía, ¿no? Es muy oportuno porque puede cambiar la trayectoria del paciente mejorando los resultados finales y
puede estar al pendiente de esta reducción de estancia hospitalaria innecesaria, que ya sabemos que esto es más que claro para todos, que la estancia hospitalaria, los días cama, tiene un efecto verdaderamente crítico en el nivel de dependencia funcional posterior, es decir, en la sarcopenia, ¿sí? Y eso es algo que debe o que puede evitar claramente la incorporación de la geriatría en esta parte. Por supuesto, también el delirio posoperatorio. Está un poco la evidencia, mejoró también la calidad de vida y se estimó que además el promedio de los costos disminuye, ¿no? Y además también disminuye porque las camas se ocupan menos días. Este es un modelo que surgió por el Reino Unido, en el National Health Service del Reino Unido durante la pandemia. Es esta incorporación de la evaluación de fragilidad en urgencias. Yo le tengo algo de duda porque no hay todavía evidencia clara de los impactos publicada. Hay algunos reportes, el ensayo clínico aleatorizado está publicado en 2024 y hay que esperar resultados, pero el principio era básicamente tener en urgencias un equipo que pudiera evaluar con la escala clínica de fragilidad, la NEWS y la escala de delirio, la progresión del paciente hacia 3 grupos que determinaban la posibilidad o la probabilidad de internamiento de más de 24 horas, de entre 4 y 24 horas, y de salida rápida a casa. Esta división a partir del índice de fragilidad fue cuestionada porque, como se dio exactamente en el 2021, en medio de la pandemia, se discutía y discutíamos mucho que esto podía tener efectos discriminatorios en términos de la atención recibida por COVID, un paciente, una persona mayor con COVID que llegue, que se le mide fragilidad, y eso podía derivarse en una postura discriminatoria, como algunas que se dieron en todo el mundo que conocemos muy bien. Pero bueno, habrá que ver que lo que sucede en términos ya reales de ensayo clínico aleatorizado, si realmente hay disminución en las tasas de conversión, en la estancia hospitalaria, en las readmisiones. Y bueno, el modelo de atención integral, que sería el último que comentaría formalmente antes de pasar a lo que ha hecho el instituto, que es finalmente el vínculo de atención primaria con la geriatría a partir de la estrategia de todos conocida ICOP de la Organización Mundial de la Salud, que se basa en el principio de la detección y las guías o curso clínico de manejo para las entidades que están mencionadas ahí. Y bueno, este plan en donde la atención primaria se vuelve el centro de la atención de la persona mayor es fundamental, pero tiene serias dificultades en la práctica en términos de la capacidad resolutiva de nuestros niveles de atención primaria en este momento y de la capacidad técnico-médica del personal. Bueno, ¿qué hacemos en el Instituto Nacional de Geriatría? Y un poco tengo que confesar que cuando hablé con el doctor Ruiz de Chávez y propusimos el tema era un poco tramposo, porque en el Instituto Nacional de Geriatría estamos iniciando la prestación de servicios clínicos con la unidad de atención integral apenas hace un año. Tenemos un año en operación, estamos tratando de hacer una evaluación de costo-efectividad de esa intervención, pero tenemos dudas, hay cosas que no están perfectamente claras porque no están escritas en ningún lado. Pero en principio nos centramos, la unidad se centra en intervenciones para mejorar la capacidad intrínseca de la persona mayor, con este equipo de salud que integramos, esperando el resultado de estas intervenciones fundamentalmente como impacto, por supuesto, en la atención integral e integrada, considerando las condiciones de la persona mayor que acude con ciertos criterios de admisión a la unidad de atención integral y mejorando su funcionalidad. Este es el equipo que integra la unidad de atención integral en el instituto. Tenemos un equipo que así se diseñó originalmente, de hecho desde que el doctor Gutiérrez Robledo fue el director, yo más bien tomé la continuidad de esa
de esa estrategia, en donde fundamentalmente se enfoca a la mejora de la funcionalidad, pero también hay un área de cognición muy importante en la que estamos operando como clínica de memoria. Ya sé que el término no gusta a algunos y que podemos probablemente encontrarle otro más adecuado, pero finalmente está enfocado en cognición. Y sería un poco el diagrama en donde establecemos a través de estos pasos la evaluación de la capacidad funcional, la evaluación del entorno, la evaluación de esperanza de vida, del estado médico, incluyendo multimorbilidad, una evaluación integral para establecer una meta terapéutica ajustado por la multimorbilidad, definiendo qué capacidad intrínseca, sumando las dos cosas con el entorno, tiene la persona mayor que acude. Estaríamos centrados en estos dos bloques, pero una dificultad es establecer claramente cuándo la capacidad funcional podemos denominarla como disminuida o como pérdida significativa, y el límite entre uno y otro es a veces muy difícil de determinar. Pero en principio estamos enfocados en estas dos componentes. Les comparto que quisiéramos a un futuro, estamos empezando, estamos evaluando lo que estamos haciendo. Bueno, quisiéramos ser un modelo, un ejemplo de modelo de atención ambulatoria geriátrica, pero con un modelo que sea sostenible en nuestro contexto, que sea posible de reproducir en otros ámbitos, porque de nada sirve que nos volvamos solamente un modelo basado en un concepto teórico y conceptual, pero que no se puede reproducir. Y lo que quisiéramos a un futuro inmediato, eso lo hemos discutido con la Secretaría, es la creación de clínicas y programas de atención, pero para poblaciones específicas. Nos interesa particularmente el envejecimiento atípico, el envejecimiento acelerado y, por supuesto, el envejecimiento, la longevidad saludable en general. Pero una cosa que tenemos que vincular, estamos empezando apenas a hacerlo, todavía no al ritmo que yo quisiera, es hacer una traslación clara entre el equipo de investigación. Tenemos un equipo de investigadores bastante maduro, prácticamente, porque inició desde que inició el Instituto como nacional en 2012, y tenemos que vincular, nos ha costado un poco de trabajo este nuevo lenguaje de traslación entre lo que hacen los investigadores en investigación y lo que tendrá que hacer la unidad de atención integral en un futuro, ¿no? Todas estas clínicas y programas vinculados a la evidencia científica que se está colectando rutinariamente en el instituto. Pero lo que no podemos olvidar es que cualquier modelo, aun cuando le llamemos programa, y esto es una ausencia muy frecuente en nuestro país y en nuestro sistema, tenemos que evaluar. Si no evaluamos, entonces, ¿quién sabe qué estamos diciendo como resultados, ¿no? Tenemos que saber si es coste efectivo, coste eficiente, coste equitativo. Tenemos que evaluar y colectar datos para ese fin. Estamos tratando de construir el expediente clínico electrónico con esta finalidad, establecer claramente cuáles son los criterios de éxito, y ahí tenemos algún problema, porque ¿qué es un criterio de éxito en una unidad de atención integral de un Instituto Nacional de Salud, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de provisión, de utilización, de cobertura, de impacto? ¿Cuál es la perspectiva del que toma decisiones para poder evaluar y tomar decisiones al final en términos de reproducibilidad, sostenibilidad y priorización? La priorización es un problema real en cualquier país, pero si hablamos particularmente de México, en donde los recursos son limitados, tenemos que probar que la priorización de estos modelos es alta, ¿sí? Y convencer al que toma las decisiones que es prioritariamente conveniente reproducirlo, ¿no? Hay que acordarnos, aunque no nos guste mucho la idea, que la salud es un tema político. ¿Qué se hace y qué no se hace y qué se deja de hacer?
y en dónde se pone dinero es un asunto de política. Y tenemos que trabajar con evaluación para probar que funciona lo que hacemos y que mejora la salud de la población, de las personas mayores. Algunos retos futuros que yo veo como necesarios para terminar de resolver son trabajar más en los planes de atención personalizados, tenemos que integrar la tecnología, tenemos que trabajar realmente en equipos interdisciplinarios. O sea, no es un equipo interdisciplinario en donde el que manda es el médico y todos los demás obedecen. Eso no es un equipo interdisciplinario. Un equipo interdisciplinario es en donde cada profesional aporta su parte de conocimiento en beneficio de la persona mayor, en beneficio del paciente. Salud mental en persona mayor es crítico, tenemos que trabajar más en esa parte, ser competentes culturalmente hablando, discutir y hablar de políticas y de financiamiento. Atención al final de la vida es fundamental y hace muchísima falta, sobre todo en hospitales generales y en hospitales de alto nivel, y pues hablar de investigación e innovación. Yo terminaría diciendo esta frase que creo que es muy cierta. La cuestión no reside en si los geriatras o la geriatría representan una inversión costo efectiva, porque por supuesto lo son. Más bien radica en cómo los sistemas de salud pueden garantizar que todas las personas mayores que requieren atención especializada integral puedan acceder a ella. Muchísimas gracias por su atención. Son muy amables. Sí. Pues agradezco a la doctora María del Carmen García Peña por esta extraordinaria conferencia magistral, que yo le llamaría magistral conferencia. Y desde luego, pues no puedo dejar de reconocer la presencia de personas muy distinguidas en nuestro auditorio. Y destaco pues al doctor Arturo Mendoza, que pues es nuestro presidente de la Sociedad de Médicos, y estoy seguro que habrá de hacer eco de la magnífica charla que nos dieras, Carmen. Yo quisiera comentar algunas cosas. Están también personal de enfermería. Gracias, Francis, por esta invitación que le hiciera a nuestras compañeras enfermeras y otros personajes que no quisiera invadir más el tiempo de mi mesa redonda, de nuestra mesa redonda, y desde luego dejarle a la doctora Marisol Valdés la conducción de la mesa redonda y desde luego decirle que la presentación de nuestros panelistas está a su consideración con algunas diapositivas, pero una indiscreción mía, cuando cumpliera 70 años, no hace mucho, o hace mucho para otros, el rector Graue, mi amigo, compañero de Facultad de Medicina en algunas actividades académicas, me hizo saber que yo ya no podía continuar apoyando muchos de los programas de mando de nivel administrativo importante para mi casa de estudios, porque la legislación señalaba que a partir de los 70 años uno ya no puede cumplir con ese tipo de actividades. Y el otro golpe que yo le llamé fue cuando la compañía de seguros me notificó, además de la devaluación, el incremento por los costos correspondientes, me hizo saber que mi prima iba a aumentarse de precio. Entonces yo les dejo a la mesa redonda, gracias Marisol, y estaré atento a lo que podamos comentar. Si no te importa, me voy a sentar aquí.
Muchas gracias, doctor, por la invitación. Doctora Carmen, gracias por la excelente ponencia. Yo creo que hizo un resumen, doctora, de todas las cuestiones geriátricas que hemos vivido durante muchos años, pero actual, de una manera sorprendente, como siempre. Y bueno, pues es una gran líder, la respetamos mucho y agradecemos que esté aquí con nosotros. Y pues después de esta gran explicación sobre los modelos de atención, pues tenemos aquí a un grupo de panelistas pues muy reconocidos y que dentro de aquí del hospital, doctora, forman parte del equipo. La doctora Sol Durán, como psiquiatra de enlace, que trabaja con nosotros por parte de la Sociedad de Médicos. La licenciada Francis Vázquez, ella es nuestra maestra y nuestra jefa de enfermeras de aquí del hospital y con quien trabajamos muy bien en la parte de geriatría. Y el doctor Aldo López, que él es el jefe actual del tercer piso de geriatría, que es esta parte de los modelos de atención de cuidados agudos. Y con mucho orgullo también le queremos comentar, doctora, que aquí dentro del hospital, dentro de los modelos de atención que estuvo usted explicando, pues tenemos varias zonas en donde nosotros trabajamos con las personas mayores y que pues con mucha dedicación lo hacemos día con día, desde el rol preventivo en la unidad de cuidados en el centro de diagnóstico, el rol de cuidados agudos a cargo del doctor en la unidad de estancia geriátrica de agudos. Y también tenemos, doctora, varias clínicas en las que el hospital se desenvuelve en las diferentes áreas, también clínica de cognición. Estamos lanzando ahorita una clínica muy especial que le llamamos servicio de lesiones por presión para combatir las lesiones por presión en el hospital, lo más que se pueda prevenir. Y pues que hemos hecho a través de mucho esfuerzo junto con todo el personal de enfermería a cargo de la licenciada Francis. Y también el año pasado, junto con la doctora Elena Uribe, hicimos casi año y medio un programa para prevención de caídas y estamos apenas a un año para cumplir el impacto que hemos tenido después de las capacitaciones y de señalamientos especiales que se pusieron dentro del hospital. Y así, pues platicarle que también aquí hacemos toda trabajo y el enfoque. Estamos por allí también por empezar una clínica especial para ir a casa a los pacientes que se van de alta, ir a revisarlos como una unidad de atención de subagudos, pero directa a domicilio, en lo que pues en un futuro se puede desarrollar esta. Pero bueno, pues ya sin más preámbulo, vamos a empezar con esta mesa redonda después de su excelente plática. Y bueno, la primera pregunta sería para Sol. Sol, platícanos, dentro de tu especialidad de la psiquiatría de enlace, dentro de los modelos de atención geriátrica, se plantea, como bien nos comentaba la doctora Carmen, la necesidad de servicios de salud mental. ¿Podrías comentarnos cómo deberían de ser estos equipos y cuál podría ser su alcance? Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Gracias, doctora, por esta excelente conferencia magistral. Y doctora Marisol, bueno, con respecto a su pregunta, pues soy una psiquiatra con la bandera y la camiseta muy puesta y entonces quiero empezar por decir que no hay salud sin salud mental. Entonces, tristemente la salud mental siempre se ha puesto de lado, se ha minimizado, se ha normalizado, se ha justificado y los servicios de atención en general carecen de servicios y de equipos de salud mental correctamente integrados. Entonces, la realidad es que los hospitales en México, los hospitales en nuestro país, no tienen equipos realmente formados. Quizá hay atención psicológica, la cual es fundamental definitivamente, pero sí se debe de integrar a algún médico psiquiatra en estos equipos de salud mental. ¿Y cómo se podrían integrar? Pues obviamente psiquiatras generales definitivamente, pero también psicogeriatras, es decir, son aquellos psiquiatras especialistas que hacen un año más de formación con los temas de psicogeriatría.
los psiquiatras de enlace, como yo lo soy, egresada de nutrición, y que justo lo que vemos son pacientes médicamente enfermos que necesiten atención en salud mental. Hacemos también el manejo de los pacientes en delirium, por ejemplo, que sabemos que ocurre mucho en los pacientes geriátricos y en los pacientes hospitalizados. O también neuropsiquiatras podría ser una buena opción, porque ellos también logran manejar toda la parte de demencias y las alteraciones que pudiera haber, alteraciones conductuales que pudiera haber. Entonces, pues mi invitación, ¿no? Y lo que debería de ocurrir y mi anhelo sería que todos los hospitales generales de este país tuvieran equipos de salud mental formados, realmente liderados, ¿no? Quizá por psiquiatras, pero generados, ¿no? A través de efectivamente un trabajo multidisciplinario, no solo con psicología, con enfermería también definitivamente, con trabajo social, es decir, es un trabajo en equipo. Entonces nos hacen falta proyectos y programas de salud mental. Sí, en efecto. Y pues como que de repente, doctora, lo vemos como en los diferentes modelos de atención, se menciona la salud mental, pero no de una manera organizada, no de una manera accesible para todos. Entonces, y hablando del delirium, ¿qué otras patologías de salud mental son fundamentales identificar en la población geriátrica? Bueno, muchas gracias por la pregunta y me gustaría hablar de quizás cinco patologías. Obviamente empezar por depresión. Depresión, sabemos que los trastornos depresivos generan años perdidos por discapacidad, entonces son sumamente discapacitantes. La realidad es que en nuestro país hay un rezago en el diagnóstico oportuno para la depresión, es decir, los pacientes llegan con mucho tiempo de evolución para la depresión, a pesar de que sabemos, insisto, que son sumamente discapacitantes. La persona deprimida no logra funcionar de la misma manera, no logra interactuar de la misma manera con sus familiares, con sus pares, con sus parejas, no logra trabajar de la misma manera. Entonces, número uno sería la depresión, entendiendo que la tristeza no es igual a depresión, la tristeza es uno de los componentes de la depresión y que pues los adultos mayores no tienen por qué vivir tristes, no deben por qué estar tristes. Entonces necesitamos reconocer la depresión. Obviamente en psiquiatría, cuando hacemos diagnósticos de depresión, siempre preguntamos y ahí descartamos la presencia de algún trastorno de ansiedad, entonces siempre hay que evaluar la comorbilidad. También en esta población es muy importante los trastornos del sueño, es decir, en la población geriátrica hay mucha dificultad para el sueño. Nosotros lo evaluamos desde la perspectiva de la calidad y la cantidad del sueño. Y es importante, es decir, si uno duerme bien, pues al día siguiente rinde bien, está de buen humor, ¿sí? Se logra concentrar. Entonces, uno de nuestros objetivos tiene que ser que la persona duerma bien. Sabemos que dentro de los tratamientos para el sueño y que la población adulto mayor de repente tiene cierta preferencia por algunos medicamentos que a nosotros los psiquiatras no nos encantan, que serían las benzodiazepinas. Y sabemos que mucha de esta población tiene años tomando benzodiazepinas y que también sabemos que aumentan el riesgo de caídas, aumenta el deterioro cognitivo, altera como tal la arquitectura del sueño. Entonces, uno de los objetivos como médicos psiquiatras es evitar las benzodiazepinas en este grupo poblacional y ver otras opciones terapéuticas, pero sí enfatizar en que la persona adulto mayor debe de dormir bien. Otro de los puntos, pues obviamente es hablar de cognición, sí, me comentan que tienen la clínica de cognición y es evaluar el deterioro cognitivo leve y hacer diagnósticos diferenciales con las demencias, es decir, evaluar si las funciones se ven alteradas, otro tipo de funciones se están viendo alteradas y ver cómo se puede apoyar también en tratamientos farmacológicos. Y bueno, obviamente en el contexto del hospital general y las compañeras enfermeras no me dejan mentir que el delirium, ¿sí? Es sumamente común en esta población, común en la población médicamente enferma, en la población geriátrica, obviamente como un factor predisponente como tal para que pudieran tener delirium. Y pues el manejo del delirium, obviamente sabemos que es atender la causa que lo está generando, ¿sí? La infección, el desequilibrio hidroelectrolítico, que obviamente las medidas no farmacológicas serán fundamentales, pero los psiquiatras estamos convencidos de que al haber una alteración a nivel de dopamina y acetilcolina, el tratamiento farmacológico también es fundamental. Entonces, creo que los psiquiatras tenemos mucho que hacer con relación a estar presentes en los equipos de atención geriátrica. Muchas gracias, Sol. Doctora Carmen, ¿algún comentario al respecto?
Bueno, yo diría muchas gracias, es totalmente oportuno y muy importante, le comenta la doctora. Yo lo que diría también es que también tenemos que buscar la manera de trabajar desde más abajo, es decir, es muy probable que un gran número de personas mayores no tengan acceso ni a un psiquiatra y desafortunadamente tampoco ni a un geriatra. Y a veces a donde llegan primero es a un consultorio de farmacia, a un centro de salud, a una clínica de medicina familiar. Y creo que ahí tenemos que encontrar la manera de trabajar con esos equipos, porque si no fortalecemos el nivel primario de atención, las necesidades de salud no se van a resolver. Hace poco tuvimos la experiencia de capacitar en un proyecto de investigación a médicos generales de centros de salud para detectar deterioro cognitivo y demencia. Y curioso, digo, a mí me impactó mucho porque en realidad los médicos que se capacitaron, pues sí, estuvieron muy bien, pero estaban con más miedo de detectar demencia después de la capacitación porque no sabían qué hacer con esos pacientes y no sabían a dónde derivar, ¿no? Entonces, creo que ahí también tenemos un gran reto por resolver entre todos, ¿no? Es esa parte de nivel primario de atención. Adelante, doctor Ruiz. Gracias. Seré muy breve, pero cuando veo a la doctora Sol Durán, me viene a la mente, y haciendo referencia al nacimiento, quizás tardío, pero oportuno, del Instituto Nacional de Geriatría. Yo participé muy cercano al doctor, mi amigo, el doctor Robledo, Gutiérrez Robledo, en los trabajos que desde el Instituto Nacional de Nutrición se hicieran para llevar a cabo lo que fuera el nacimiento del Instituto Nacional de Geriatría. Pero recordarle a Carmen, doctora García Peña, que el Instituto Nacional de Psiquiatría nació justamente en una perspectiva muy parecida al instituto. Entonces, hoy en día el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, cumple con creces, y yo creo que hay que seguir con los ejemplos en los institutos, y estoy seguro que el Instituto Nacional de Geriatría habrá de cumplir y seguirá proyectando la necesidad de consolidar esta área de geriatría en nuestro país. Perdón por la intromisión, pero me pareció muy importante. No, doctor, al contrario, muchas gracias. Y justo, doctora, ahorita que usted estaba comentando esto de, pues, tratar de hacer los diagnósticos en el nivel, en el de atención primaria, a lo mejor, y como nosotros en la parte de geriatría, digo, ahorita Aldo lo va a platicar en la cuestión hospitalaria, nosotros hacemos nosotros utilizamos escalas ya desarrolladas y validadas en población mexicana, que son fáciles de aplicar, que a lo mejor podríamos trabajar en conjunto y ver en la parte por lo menos aledaña aquí en Tlalpan, en los alrededores o en alguna alcaldía, doctora, donde usted ya tenga alguna vista, y nosotros pues como equipo trabajar y apoyar en esa parte. A lo mejor organizar algo, y yo creo que la única manera en la que se puede dar a conocer un programa o poner atención en una población es a través de la difusión, y aunque sea poquito ruido, pero poco y consistente, creo que se puede hacer de mucha ayuda. Entonces ya. Y bueno, pues ahora también platicando con el área tan especial del hospital y una fuerza muy grande en el apoyo a los pacientes adultos mayores, es el área de enfermería. Nosotros en un porcentaje de personas que tenemos en el hospital, día con día de nuestras camas hospitalarias, un poquito más del 40% de las personas hospitalizadas son personas de 60 años y más, doctora. Y alguien, o más bien quienes están al frente de los pacientes son del grupo de enfermería, Francis. Cuéntanos cómo es la experiencia tuya como cabeza de nuestra institución en el área de enfermería. ¿Cómo escuchas a las compañeras, a tus supervisoras y a las enfermeras desde el punto de vista de la geriatrización del hospital? Bueno, pues
Para todos nosotros como profesionales de enfermería, nosotros estamos muy preocupados y nos ocupamos de darles a todos estos pacientes calidad y seguridad a todos nuestros pacientes. Tenemos varios protocolos, procedimientos, políticas que nos garantizan que nuestros pacientes van a ser muy bien atendidos. Vamos desde que nos ingresa el paciente, realizamos una evaluación de paciente céfalo-caudal, entrando también todo lo que hablamos de a nivel mental. Es muy importante para nosotros, incluyendo el Consejo de Salubridad, nos pide obligatoriamente que llevemos a cabo la escala de Bartel para que en base a eso nosotros estemos muy al pendiente de nuestros pacientes. Por el otro lado, también trabajamos mucho en todo lo que usted nos había comentado, doctora, que son la prevención de las caídas. Es muy importante que nosotros trabajemos en forma o en equipo con todas las áreas. En este caso es un equipo multidisciplinario donde tenemos que trabajar con el de fisioterapia, con la nutrióloga, con todos los que están dentro del hospital. En cuanto a enfermería, su actitud de la enfermera frente a estos pacientes es muy buena, les gusta esta especialidad, incluyendo aquí nuestra líder, la doctora Marisol, como la doctora Ramos. Estuvimos todo mundo, y yo me considero, y también hice el curso de ser una promotora de demencia. Entonces, todos estamos trabajando porque realmente nos interesa en todos los ámbitos atender a estos pacientes. Y también estamos súper dispuestos, trabajamos con la doctora en nosotros prevenir las lesiones por presión con su equipo, y pues nosotros estamos para atender el paciente. Realmente nosotros en enfermería, yo digo nosotros, todos estamos muy atentos a todos nuestros pacientes, sobre todo que no se nos compliquen. Y algo que decía también nuestra doctora, el delirium, estamos muy atentos para que no se nos vayan a lastimar, a complicar los pacientes. Y realmente también trabajan todas las enfermeras de los 4 turnos muy alineadas, estandarizadas con todos los procesos. Por supuesto, doctora, que cada uno tiene su atención personalizada, y trabajamos también con el doctor Aldo, que es el jefe de geriatría, muy bueno porque hacemos excelente equipo, motiva muchísimo a todas las enfermeras para que hagan un buen trabajo. Y por último, doctora, yo quiero decir, y ojalá que esto, y lo veo que vamos avanzando, y yo quiero que enfermería ya no sea la promotora de dar cuidado. Yo quiero que la enfermera se convierta en promotora, en educadora de los pacientes, pero sobre todo la defensora
de estos pacientes geriátricos. Esa es la visión que tenemos a futuro y la tenemos que llegar a esa meta con el apoyo del doctor Aldo y con el de la doctora Marisol, la doctora. Queremos ir hacia allá, ser promotoras, educadoras y defender a todos nuestros pacientes de la tercera edad. Y eso sería todo. Gracias. Doctora, ¿algún comentario con respecto a esto? Me parece extraordinario, es absolutamente importante lo que dijo la jefa. Y además hay que tener en cuenta, hoy se publicó en el diario oficial la modificación para la prescripción, entre otros, particularmente licenciadas en enfermería. Licenciadas y licenciados en enfermería. Eso va a transformar también la práctica de enfermería, ¿no? Creo que ha sido muy afortunada esa modificación que desde hace mucho estábamos buscando, ¿no? Así que extraordinario. Sí, la verdad es que es un gusto, doctora, que esta geriatrización de las enfermeras y la participación de todas ellas, de todas ustedes en todos los programas de geriatría para la protección y la vulnerabilidad de los pacientes mayores es impresionante. Entonces, y sí, justo también, doctora, que bueno, pues el hospital está siendo capacitado de manera paulatina para poder ser y tener el logo como reconocimiento de organización Dementia Friends, que sabemos que la licenciada Sara Torres está a su cargo en el instituto, y pues muchas gracias, doctora, por promover esos programas y estas medidas que a nivel global, mundial, en México, entran en el prisma a través del Instituto de Geriatría. Y pues ahí vamos, somos aproximadamente 2.200 empleados, doctora, iremos ya como unos 1.400. Y esta es una iniciativa, estaba por aquí la doctora Elena Uribe, pero que posteriormente la doctora Elena Uribe va a continuar una vez que el hospital tenga el sello Dementia Friends, con todas las actividades que pues a través de la organización nos piden estar en constante pues actualización con el programa. Y pues Aldo, platícanos en esta experiencia del modelo de atención de agudos, ¿cómo te sientes? Platícanos cómo es y cómo ha sido el impacto de tener un piso exclusivo de geriatría en la parte de cuidados agudos. Sí, muy bien, doctora. Muchas gracias por la plática y por la invitación. Sí, actualmente ya llevo 3 años aquí en el hospital como parte de la jefatura en el servicio de geriatría. Afortunadamente, a la par también de la educación, tenemos nuestro equipo de residentes. Aquí también somos una sede formadora. Ya llevamos aproximadamente 10 generaciones, pero de lo que sí puedo comentar es que se ha visto cada vez más ocupación hospitalaria, afortunadamente para el hospital, afortunadamente para las finanzas y todo esto de productividad, pero lo que sí noto es que cada vez hay más pacientes con complejidades que requieren de un acercamiento cada vez más especializado, más enfocado a la perspectiva del paciente, a sus deseos, también a salvaguardar su calidad de vida, que eso es algo muy, muy, muy importante en la geriatría y que creo que cada vez vamos entendiendo más ese mensaje que busca la geriatría, ¿no? Individualizar tratamientos, no generalizar enfermedades y, como usted bien lo decía, centrarnos en la persona, ¿no? Sus motivaciones, sus metas, qué desean. Y eso está permeando cada vez más a diferentes grupos de médicos, ¿no? Ortopedia es un grupo que en algún punto llegó a ser muy independiente, con poca aceptación a las recomendaciones que teníamos, pero afortunadamente poco a poco, inclusive el equipo de cuidados críticos, cada vez más vemos que hay atención en pacientes en las unidades de terapia intermedia, de terapia intensiva, y eso nos genera mucha satisfacción porque no solamente como mencionaban, la edad pues no debe de generar discriminación en este grupo de personas, sino que deben de incluirse, se debe de contemplar mucho más allá de eso, ¿no?
cómo están cognitivamente, cómo están funcionalmente, nutricionalmente, y eso es algo que creo que dentro del hospital es algo muy bueno y que afortunadamente ha dado pie a que cada vez nuestros residentes también busquen perspectivas diferentes, ¿no? ¿Cómo le va a un paciente en la terapia intensiva a pesar de ser francamente frágil? ¿Cómo le va a un paciente en urgencias después de tener una atención a través de todo el equipo, desde enfermería, camillería, etcétera? Entonces, creo que lo que sí he visto es que hemos ido madurando en la atención y eso afortunadamente también nos los brinda nuestro equipo de residentes y también nuestro equipo de rotantes. Ahorita tenemos un grupo fuerte, tenemos aproximadamente entre 8 o 10 rotantes que vienen de diferentes instituciones, los compañeros del IMSS que nos ayudan mucho en la comprensión de la atención de pacientes en ortogeriatría, los compañeros de JOCO, de Ticomán, y eso nos genera centrarnos también a que con diferentes recursos, cada uno de ellos va optimizando para mejorar la atención de los pacientes. Entonces, también es enriquecedor para mí, que aprendo también con ellos, y creo que es una buena mezcolanza del enfoque que tenemos de atención, por lo menos en la ciudad, ¿no? A mí me gusta mucho la convivencia que tenemos, y muchas veces me paro a preguntar, oye, ¿cómo lo resuelven en tu hospital? Oye, ¿cómo lo resuelven acá? ¿Qué otras opciones ofrecen? Y eso creo que también ayuda a que sigamos enriqueciéndonos. ¿Algún comentario, doctora? Pues me parece importantísimo. Yo lo que diría, hace poco me escribió Mateo Cesari, que todos los geriatras seguramente saben quién es geriatra que está en la OMS, italiano, de mucho renombre, diciéndome, ¿camas o no camas, Carmen, en los hospitales especiales dedicadas a geriatría, ¿no? Yo lo que creo es que habría también que aprovechar, doctor, esta posibilidad de concentrar evidencia y de publicar. Porque particularmente en atención en agudo, hace falta más evidencia del resultado. Entonces yo lo invitaría a sistematizar los datos y bueno, por supuesto, seguir los procedimientos de registro ante comités y todo lo que tiene que hacerse, pero juntar evidencia de esa unidad de atención aguda. Y también lo que diría como mera receta de cocina casi, cuando hay más de un especialista involucrado, no geriatra, conciliación terapéutica por geriatría. Es verdaderamente importante, ¿no? Eso lo diría como seguramente ustedes lo hacen también, pero hay que fortalecer más esa parte porque es muy necesaria en la hospitalización y particularmente en pacientes con asuntos complejos, en donde hay más de 1 o 2 especialistas involucrados, la conciliación que hace el geriatra. Eso es muy importante. De acuerdo, Sí, doctora. sí, doctora. Y definitivamente lo que hemos visto en la unidad, doctora, es que cada vez hay más apertura de las otras especialidades con geriatría. Y me gusta que comente Aldo eso en la parte de ortopedia, el tema de las clínicas, lo hemos platicado con compañeros que están haciendo esta experiencia en otros hospitales y les está yendo muy bien. Y aquí también, de hecho, aproximadamente los días de estancia de hospitalización postoperación de fractura de cadera, doctora, son 3 días. Obviamente, con esta valoración clinimétrica, revisión, ¿no? Todos los aspectos de evaluación y vamos disminuyendo los números de día de estancia. Y algo que también algo que valdría la pena comentar, Aldo, para esta como parte, ¿hacia dónde se dirigen los pacientes después de la unidad de cuidados agudos? En tu experiencia y lo que hemos visto en los reingresos o cuando llegan al hospital, ¿cuál es como su dirección posterior a esto? Sí, bueno, hablando un poquito de las características de población, que yo sé que es un poquito diferente, sobre todo hablando un poquito de recurso financiero, recurso de personas, seguramente una red de apoyo amplia. La gran mayoría, yo podría decir que más del 90% afortunadamente van a casa, ¿no? Es muy poca el porcentaje de personas que se van a institucionalizar. El porcentaje tal vez de vuelta, ahí sí tengo que decir que a veces sí es alto, no sé, habrá un 15, 20% que llega a necesitar readmitirse y sobre todo serán por cuestiones generalmente
alguna situación relacionada a algún procedimiento quirúrgico, posiblemente a la estancia misma en el hospital por algún proceso infeccioso. Entonces, pues sí, definitivamente lo que yo creo que es muy rescatable es que van a casa, que están con los suyos, que afortunadamente eso les, como bien lo dijo la doctora, pues les da una perspectiva de pronóstica mucho mejor, ¿no?, que la institucionalización. Pero sí, en la gran mayoría van a casa. Claro. Y además, pues tenemos también contarles a lo mejor un poquito sobre el plan al alta, cómo hacemos y cómo procuramos como que el no tener estas estancias de cuidados subagudos se puede como medio prevenir o medio no utilizar tanto gracias a los planes de alta. Sí, otra cosa que también mencionó doctora era sobre todo la planificación, ¿no? Durante la hospitalización pensar a dónde va a ir el paciente, quién lo va a cuidar. Entonces nosotros llevamos a cabo un plan de egreso al final de la hospitalización. Esto nos auxilian mucho los médicos residentes y claro, después al final de la hospitalización el médico encargado, que en este caso generalmente hay un geriatra involucrado, pues hace la revisión final y brinda la información al final de la hospitalización. Entonces, pues sí, son medidas que ayudan al apego de tratamiento, son medidas que ayudan también a cómo actuar en caso de presentarse tal o cual situación, ponemos algunos datos de alarma. Entonces sí, también es un programa que estamos aquí dándole continuidad. Desafortunadamente se fue la doctora Ivonne, pero mucho de esto que tenemos es gracias a la formación que tuvimos con ella. Actualmente ya Marisol es la encargada y le estamos dando continuidad, inclusive lo mejoramos de acuerdo a lo que vayamos encontrando en la evidencia, ¿no? Sobre todo presentación a lo mejor en gráficos y bueno, en general tratamos de hacerlo más amigable, ¿no? Que no sean solo letras, sino que sea muy visual. ¿Algún otro comentario? ¿O les parece si vamos a comentarios finales y detalles? Muy bien. Sol, ¿alguna cosa, bueno, alguna cuestión que nos quieras decir para concluir nuestra mesa sobre modelos de atención de geriatría? Bueno, muchas gracias a los compañeros panelistas. Me gustaría comentar que también es importante considerar y evaluar a la familia, a los cuidadores. En psiquiatría, de acuerdo a cómo es nuestra formación, pues tenemos mucha información acerca del contexto en el cual vive la persona, a dónde va a regresar, efectivamente. Entonces, sabemos también que los cuidadores se cansan y cuando el cuidador se cansa, pues entonces el paciente no va a poder mejorar. Entonces, creo que uno de los objetivos también en la atención geriátrica es conocer cómo está esta red de apoyo, evaluarla, apoyarla en caso necesario. Y bueno, quiero hacer una promoción. Nosotros en el Instituto Nacional de Psiquiatría tenemos una página web que se llama Mentalizarte, tenemos redes sociales y ahí brindamos información acerca de temas de salud mental, obviamente, pero sí hemos dedicado algunos meses y algunos temas en particular a la atención o a temas de salud mental en población adulto mayor. Entonces también, pues por si nos quieren seguir y revisar esta información, ya está hecha, ¿sí? Ya tiene ilustraciones y ya está como muy amigable, entonces también puede ser un recurso que se puede utilizar, nada más. Bueno, Sol, y nada más y el área y el servicio que tienen súper bien de psicogeriatría. Bueno, nosotros... Si nos compartes un poco. Sí, en el Instituto Nacional de Psiquiatría existe el área de psicogeriatría, es una alta especialidad, es decir, después de los 4 años de psiquiatría se hace un año más y bueno, se atiende al paciente y a la familia, se considera también, insisto, a la familia, justo para evaluar los temas que mencioné anteriormente, depresión, ansiedad, trastornos del sueño y obviamente deterioro cognitivo. Entonces, bueno, existe la clínica y uno de los, y la verdad es que tiene mucho éxito, siempre tiene como muchos residentes y pues obviamente el interés del instituto siempre es formar recursos humanos para que se vayan a otros lugares del país y puedan replicar estos modelos de atención. Muchas gracias, Sol. Francis, ¿algún mensaje final para la mesa? Bueno, yo también quiero comentarles, doctora, y bueno, el doctor ya lo conocen, también tenemos un programa de educación al paciente y familiares.
de acuerdo a las necesidades que le vemos a cada paciente. Entonces nosotros les damos educación para su catéter, si en caso de que se lo lleve, en educación para que nuestros pacientes no vayan a sufrir alguna caída, y educación para cómo va a tomar sus medicamentos. Y también se incluye, por supuesto, a los familiares y a los cuidadores, y que con mucho gusto lo hacemos, las ileostomías, colostomías, todo lo que el paciente se vaya a llevar a su casa, nosotros los capacitamos con mucho gusto, y también a los familiares. Entonces, aparte de todo esto, también nosotros queremos perseguir algo muy interesante que se llama el envejecer dignamente, que nuestros pacientes sean autónomos, que los dejemos, que si él me dice, déjeme caminar, por favor, dejémoslo caminar, nada más hay que cuidarlo, porque es tanta el cuidado que queremos traerlos a casi en sillas de ruedas, y realmente tenemos que cuidar su autonomía, su dignidad de todos estos pacientes. Entonces, eso, su respeto, también tenemos que respetar lo que el paciente nos está diciendo. Entonces, todo eso lo tenemos nosotros muy claro, lo trabajamos. Entonces, pues, estamos nosotros buscando qué también más hacer para mejoras y sumar a la atención de nuestros pacientes geriátricos. Muchas gracias, Francis. Gracias por todo. Aldo. Bueno, yo nada más para cerrar, pues hay que seguir manteniendo pues estos mensajes, doctora, que creo que son muy motivadores. Ahorita está el equipo de geriatría también de residentes, y les decía que muy interesante saber el panorama de la población en México, y sobre todo para cambiar, ¿no? Para seguirnos geriatrizando, para seguirnos involucrando y buscar pues ser también una especialidad que genere también acciones, ¿no? Sobre todo para mejorar el cuidado de las personas. Se avecinan años en donde el recambio poblacional va a estar muy disminuido, entonces pues tenemos que formarnos y aprenderlo, ¿no? Y ver en otros países cómo les ha ido también, ¿no? O sea, tenemos varios ejemplos. Entonces sí, más que nada dar a conocer esta información y hacer algo para que no nos alcance la situación. Muy bien. Estimada doctora, ¿algún mensaje final que nos quiera? Bueno, primero, muchísimas gracias. Es siempre muy grato estar aquí. Esta es la segunda vez que por alguna circunstancia estoy en Médica Sur. Me parece extraordinario. Muchísimas gracias por todos los valiosos comentarios. Uno aprende mucho. Yo lo que diría es que hay que mantener en la mente que la proyección es, por un lado, yo diría que infiltrar a la geriatría en todos los lugares en donde se puede. Por un lado, formar y tener un juicio clínico muy sólido, estrategias diagnósticas, terapéuticas muy, muy sólidas, basadas en evidencia. Pero por el otro lado, esta perspectiva de atención integral, de respeto a la dignidad de la persona, de la preservación de su autonomía, de no infantilizar, tenemos que infiltrarla en todos lados. Y en eso tenemos un gran trabajo por delante por parte de todos los interesados, ¿no? Muchísimas gracias, muchas gracias, doctor, por la oportunidad. Gracias. Gracias, doctora. Pues muchas gracias, doctor Ruiz, por invitarnos a esta excelente mesa y por esta maravillosa conferencia. Pues yo quisiera, antes de hacer algunos comentarios, pedirle al doctor Arturo Mendoza Valdés que nos acompañe a la clausura, la entrega de los diplomas al presidio. Y desde luego mi mensaje sería que yo creo que Médica Sur tiene un modelo que puede pues servir
y apoyar las actividades del Instituto Nacional de Geriatría. Desde luego, pues un acuerdo, no sé, creo que sería muy benéfico para ambas partes. Yo recordaría, y sería mi compromiso, que hace falta enfatizar aún más algo que Francis, como siempre le aprendo, puso en la mesa, que es la autonomía y la dignidad del paciente geriátrico. Yo creo que la siguiente conferencia magistral invitaría a la doctora García Peña que nos acompañe, que nos apoye para hacer un encuentro sobre la autonomía y la dignidad del paciente geriátrico o del adulto mayor, del viejito, que a lo mejor me incluyo en ellos. Pero yo creo que es muy importante recordar que nuestro personal de enfermería, Carmen, está certificado, el 98%. Y yo creo que dentro de los esquemas de certificación debemos de seguir enfatizando ese aspecto. Otro tema es los residentes de Médica Sur. Me da gusto ver aquí a Aldo, pero creo que podríamos todavía aún más seguir promoviendo la presencia no solamente de los residentes de geriatría, sino los residentes de las otras especialidades que yo creo que es un área de oportunidad para Médica Sur. En fin, Arturo, ¿nos quieres acompañar? Con esto, pues creo que cerramos a tiempo, nos quedan 3 minutos para concluir a las 2:30 en punto. Muchas gracias. ¿Quieres venir enfrente, Arturo? Bueno, vamos a hacer el... Muy bien. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a todos los ponentes por la excelente discusión y la excelente conferencia de la doctora María del Carmen García Peña, porque esto nos hace hacer conciencia de la importancia de todo lo que se mencionó en la conferencia y los comentarios de todos los ponentes. Yo creo que aunque todos los médicos en cualquier especialidad eventualmente vemos pacientes en edad avanzada, no tenemos la conciencia que todos ustedes nos han estado haciendo ver en sus comentarios, y creo que hay que estimular esto en todas las especialidades, porque todo mundo vamos a llegar a estas etapas y todos nuestros pacientes también. Entonces tenemos que aprender a identificar los puntos donde podemos hacer énfasis, donde podemos prevenir, donde podemos hacer algo. Francis habló mucho de la importancia de la educación del paciente, de la educación de los familiares, de la educación de los acompañantes, que no es lo mismo un acompañante que un acompañante capacitado y experto en cómo prevenir los problemas. Así como decía Woody Allen que no ha salido nadie vivo de este mundo, tampoco se ha dado un solo caso de que alguien salga de esta vida sin haber envejecido, ¿sí? Y el envejecer no es una enfermedad, sino es una parte de la evolución, pero hay que saber cómo envejecer. Y la manera de prevenir y de salir y llegar a esa etapa sanos, con menos limitaciones de todo tipo, intelectual, de memoria, de capacidad,
es previniendo, y esto es algo de lo que sí se habló poco, y hay algo fundamental, es el ejercicio, y el ejercicio hay que empezarlo desde la juventud. O sea, a mí me sorprende ver gente de 20, 30 años que no mueven un dedo, y esos son los que van a llegar a la vejentud, pues en malas condiciones. Entonces yo creo que hay que hablar de la tercera edad con los jóvenes y hablar que ellos mismos les digan y hablen con sus pacientes, para que ahora está muy de moda la anti-aging y no sé qué tanta cosa, pero lo hacen con términos de drogas y de medicamentos y de cosas, cuando lo más barato y lo más fácil es simplemente el ejercicio y comer sano y nada más. Muchas felicidades y hay que seguir insistiendo en esto. Arturo, ¿quieres pasar para la clausura final y señalar que el doctor Arturo Mendoza Valdés predica con el ejemplo? No quiero proyectar su edad ni mucho menos, pero hoy en día él sigue siendo y practica, hace ejercicio, acaba de recibir un reconocimiento por su participación en una competencia de natación, corre, camina, y es un entusiasta del ejercicio comprometido. Entonces, gracias por tu presencia, Arturo, y te agradecemos entregues los diplomas y los reconocimientos de este encuentro a nuestros panelistas, a la moderadora, coorganizadora del encuentro, y especialmente a la doctora María del Carmen García Peñas, que la admiro y le reitero mi agradecimiento pleno por su presencia, y este será el primer paso de muchas reuniones con el Instituto Nacional de Geriatría. Muchas gracias.